Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona YouKnow. Hoy el presidente en su mañanera dijo lo siguiente: he nombrado a dos profesionales de derecho íntegro con experiencia. ¿De que los conozco? Por supuesto, de que los conozco. No voy a nombrar a un enemigo mío. Es absurdo. Esa frasecita va a crear muchas reacciones de todos los haters del gobierno de él, que no querían que él fuera presidente, que hicieron todo lo posible porque él no fuera presidente. Y esa frasecita sola de que dice, no voy a nombrar a enemigos míos, es absurdo. Esa parte, primero que era obvia, no lo vas a hacer, pero al tú decirlo ya te ganaste muchas críticas de todos los odiadores que tiene el gobierno, que quieren que le vaya mal indiscutiblemente. Es solamente para hacer un paréntesis allí. Pero escuchemos esto de otra parte. Y ahora vamos a pasar de esto a esto. Mira qué espectacular me queda. Y me doy la vuelta y como puedes ver me queda increíble. Simplemente genial. Y ahora vamos a pasar de esto a esto. Y mira qué bien me queda, espectacular, con el mejor jugador de la historia de todos los tiempos. YouKnow. Puedes conseguirlas más baratas, claro que sí, pero si quieres la mejor calidad y los mejores descuentos, tanto para compras en el extranjero como en mi propia tienda, aquí te estoy dejando mi línea oficial para que consigas estas camisetas a los mejores precios. ¿Sí o no, Leo? YouKnow. Expresó el presidente José Raúl Mulino con respecto a la designación y sobre todo el medio que lo está publicando, que aquí estás viéndolo arribita, lo estás viendo tú aquí. Dice: Luis Carlos Gómez y Gretel Villalaz como procuradores de la Nación y de la Administración respectivamente. Mulino enfatizó que ejerció una potestad constitucional. También sabemos eso, presidente, pero con esto usted se está ganando que sus odiadores digan un montón de paja el día de hoy. Y en la asamblea lo vamos a ver. Y también en los lobbies que hacen en los medios tradicionales. Dice, abre comillas: yo actué... seguimos. Yo actué porque la Constitución Nacional así me lo permite. Es un derecho del presidente de la República nombrar y nombré. Le toca a la Asamblea dilucidar si lo aprueban o no. Lo hice de la mejor buena fe, expresó el mandatario. Bueno, frases similares, parecidas, cerca, por ahí, por acá, por allá, las han dicho todos los presidentes. Es potestad legal constitucional del presidente nombrar a los dos procuradores. Pero adivinen qué. Eso no quiere decir que los odiadores y los que quieren que este gobierno le vaya mal vayan a hacer algo al respecto. Ahora, como en todos los videos ahorita mismo, y para que no te lo pierdas, mira este pedacito. Esa partecita, pues, ahora la vamos a editar. Ahora vamos directamente a lo que dijo el presidente. Let's go. El Consejo de Gabinete, a mi propuesta de designación de los dos procuradores de la Nación y de la Administración, accedió el día martes. He ejercido una potestad constitucional del presidente de la República. No utilicé ningún otro mecanismo para diluir mi responsabilidad. He nombrado a dos profesionales del derecho íntegros, subrayo la palabra, con experiencia cada uno en su área. De que los conozco, por supuesto que los conozco, no voy a nombrar un enemigo mío. Eso es absurdo. Eso es delicado. Pero son personas que no pertenecieron, sobre todo el procurador de la Nación, ni a la taquilla, ni fueron parte de la Procuraduría paralela, que sí Varela nombró a su abogado para montar una Procuraduría paralela y destruir vidas y honras con el aplauso de muchos medios y de un periódico que se nutría hasta que los Varela Leaks lo descubrieron, que eran cómplices con la Procuraduría paralela que dirigía el abogado de Varela, hoy difunto. Mira todo lo que ha pasado aquí y toda la bomba que ha soltado José Raúl Mulino. Es que si tú puyas un poquito a Mulino, Mulino explota y suelta todo lo suyo. Espectacular, Mulino, que no te quedas callado, con nombre y apellido, diciendo que Varela
hizo lo que hizo para joder de pura mala fe, como un perverso ser humano, a ciertas personas, porque tiene un complejo de Atila, de Nerón, de Herodes, no sé, un complejo de Zar, un complejo de César, ¿verdad? Y que quería cortarle la cabeza a todo mundo que pensaba un poquito diferente, porque no le hacían la pleitesía al zar que está escondido en la cueva de ladrones, que es el Parlacén. Más candela le metimos. Increíble. Increíble. La persona que yo he nombrado procurador de la Nación no es una persona desconocida en el ámbito penal. Es un abogado que siempre me representó en mi peor momento personal, político y jurídico, cuando estaba preso. Mira eso. Llegó a mí sin conocerlo, junto con Rancés Barrera, que era su socio ya fallecido hace algunos años. A mí me gustan dos cosas. Primero, que recordemos que él está haciendo las mañaneras los jueves. Otro presidente no explicaba tanto. Solo venía un periodista de estos, de los medios tradicionales, y por supuesto, ¿qué hacía? Él respondía lo que quería responder en 30 segundos y se iba. No, aquí el presidente está diciendo algo que en lo personal pienso que no tendría que explicar. Pero lo está explicando porque él tiene eso. Él no se quiere quedar callado. Si lo hubiera hecho Martinelli, hasta hubiera dicho más cosas. Pero Mulino, guardando su compostura hasta donde se le permite, porque él siente muchas ganas como de mandar por un tubo a toda esa gente de este mundo, micromundo, que lo mencionó varias veces, dijo micromundo, poco de woke, que lo que quieren, y loafer, que lo que quieren es desestabilizar la gobernabilidad del gobierno actual, con paso firme del presidente. Quieren es acabar con eso, con su mundo woke, ¿verdad? Tratando de imponer sus condiciones, porque les arde, les duele, les da ganas todos los días de odiar al presidente. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que el presidente ganó. Él no quiere, esta gente no quiere que Mulino esté haciendo esto. Esta gente no quiere que a Mulino le vaya bien. Presidente, usted no tiene que explicar un carrizo, pero usted lo está haciendo porque usted quiere hacerlo. Pero no era obligación explicar nada. Lo hice porque ¿y qué? Ahora, ¿qué pasó? La persona, no, porque la Constitución me lo permite. Ahora, ¿qué pasó? El presidente ahora lo dijo. Usted tiene que hacer su trabajo. Yo no me voy a meter en nada. Eso de que, escuchemos. Y ofrecieron ayudarme por una sola razón. Ni siquiera fueron los honorarios. Porque creían que ese proceso era injusto. Cuando yo tenía en contra a ese periódico que me inculpó y me arrastró mi honra personal y profesional todos los días por muchos años. Qué bárbaro. Y él no ha hecho nada todavía. Deberían hacerle un proceso penal de investigación por calumnias al presidente de la República, que en aquel entonces no era presidente, era ministro o había salido de ser ministro, y todo el proceso que le hicieron a Mulino. Mulino hubiera sido Martinelli, lo hubiera no existe, pero hubiera sido Martinelli, lo jode. Con relación al cuento de los italianos. Bueno, este presidente, los radares y ese procurador están claros de que él no llega ahí a servirme a mí, llega ahí a servirle a la justicia penal de este país. Correcto, estas son las palabras que tenía que decir el presidente. Como corresponde. Y cerrar de una vez por todas la era negra y nefasta que inició Juan Carlos Varela con su procuradora títere, que la sacó del Consejo de Seguridad del Estado y la puso de procuradora, y todo lo demás es historia. Gracias a Dios salieron los Varela Leaks. Gracias a Dios salieron los Varela Leaks, you know where. Tú estás escuchando lo que dice el presidente, poniendo en su lugar no solamente a la memoria de pollo que tienen 2 que 3 por ahí, sino que ubicando a todos estos medios tradicionales que están hasta que afilando los cuchillos, porque tú vas a ver, yo me estoy adelantando, pero tú vas a ver los lobbies en las mañanas y van a salir a hablar tonterías. Va a salir gente del gobierno de Varela a hablar paja. Ya tú sabes que esto va a pasar. Agárrate que esto va con todo. Porque ahí está toda la película
de semejante vagabundería auspiciada por ese enfermo que se llamó Juan Carlos Varela. Mira tú, pero es que aquí no tenemos ni que decir más nada. El presidente le dijo enfermo a Varela, que está escondido en la cueva de ladrones, que después que en estos días dijo que él no utilizó esa potestad porque él salió de su gobierno y no se metió ahí, y él se mantiene con su palabra. Por favor, Nito Cortizo nunca te iba a hacer ningún proceso. Todos los panameños sabemos eso, que hubo un pacto ahí. Un pacto, mami. Ahí hubo un consenso entre ustedes dos. Se pusieron de acuerdo. Ni yo te jodo, ni tú me jodes. Ahora que ganó Mulino, te fuiste como una rata al Parlacén. Eso fue lo que pasó. Las cosas díganlas, hombre. No tengan miedo de decir las cosas. En este país hay que decir la verdad, hombre. No hay que tenerle miedo a decir la verdad. Así que resta poco decir sobre este tema. La Asamblea tendrá que hacer su trabajo. Pero no es cierto que llegue a mí por ser mi amigo. Enemigo no es. Por supuesto que lo conozco, y conozco a Gretel Villalaz también. Trabajó conmigo, pero ha trabajado con una infinidad de instituciones a lo largo de su vida profesional. Y también fue amigo de Mulino, y también es afín con Martinelli. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el problema? Pero es que Panamá es chiquita. Lo que importa es que se investigue al que robó, y el que robó tiene que pagar. Lean un poquito, como dice alguien, las palabras no muerden. Y ausculten quién es Gretel Villalaz de Allen en su carrera profesional. Claro. Ingeniera, abogada, con maestría en enseñanza. Toma agua, Molino. Ha escrito libros. Aprendió de su gran madre, una gran profesional del derecho, la profesora Auremérita Guerra Villalaz. Que en paz descanse. O sea, que yo me siento muy cómodo. A lo mejor a algunos no les gustó porque yo no armé toda la entelequia del pacto por la justicia, que ni es pacto ni es justicia. ¡Ajo! Ni es pacto ni es justicia, no es bochinchoso. Está diciendo puro facto. El presidente se puso los lentes de Thor Down for What. Otra vez, papi. Para que diluyeran mi responsabilidad de presidente de la República. Yo actué porque la Constitución Nacional así me lo permite, y es un derecho del presidente de la República nombrar, y nombré. Y cojan. ¿Quieren una diferencia? Cambiemos la Constitución con una Constitución paralela nuevamente. Paralela no. Una Constitución nueva, originaria. Vamos a empezar en eso. Ya le van a decir, presidente, pero si eso no lo queremos, hagamos una nueva Constitución. Bueno, sentémonos en la mesa a dialogar. Mesas de mareo, como siempre. Le toca a la Asamblea dilucidar si lo aprueba o no. Lo hice de la mejor buena fe. A Luis Gómez nadie lo puede tachar de nada. Ajo. De amigo tuyo lo van a tachar de eso. La hoja de vida no, pero de amigo tuyo sí. Se van a ir por ahí, Molino. Prepárate, porque los odiadores de tu gobierno te van a dar con todo. No es un delincuente que estoy probando para ver si me lo aprueban en la Asamblea de Diputados. Y se lo digo a todos los miembros de la Asamblea, de la Honorable Asamblea de Diputados. Les he presentado un candidato a procurador de la Nación digno, decente, subrayo decente, igual que la procuradora de la Administración, digna y decente, y vuelvo a subrayar esa palabra. No quiere decir con eso que los otros no sean decentes, porque ya viene la cizaña por ahí, sino que él está hablando de que él está designando a unos decentes. Ninguno de los dos será el abogado de José Raúl Mulino. Será una, la abogada de la Nación, como dice la Constitución, y el otro en la difícil tarea de ser el conductor de las investigaciones penales desde el Ministerio Público, a través de toda la rama de fiscales y funcionarios de esa institución. Lo único que le he pedido, Luis, haz tu trabajo. Por aquí ni llames ni nada más. Haz tu trabajo y que no te tiemble la mano en hacer lo que tienes que hacer, votar a lo que tengas que votar, limpiar el Ministerio Público. Yo no quiero que a ningún panameño le pase lo que a mí me pasó, y a otros amigos también. Se acabó la era de que el presidente cargue en una gaveta el carro, el procurador de la Nación, para pararse enfrente y llamarlo y decirle: estoy aquí enfrente. ¡Qué asco vivíamos antes nosotros! ¡Qué asco! Este presidente no hace el ridículo de esa manera. Asco. Asco jurídico. Ni de ninguna. Lo único que quiere es un procurador que actúe.
Eso, do it. Y estoy seguro que Luis Gómez así lo hará. Actúa, Luis Gómez, encárgate de esos robavigas. Para empezar por ahí, los robadores de vigas, los peces gordos, que tú has agarrado puro, los actores han agarrado puro peces flacos. Me ahogo. Los robavigas, para empezar. Luego los auxilios económicos. ¿Quién le dio la orden? ¿Quién autorizó al mandadero? Porque eso es lo que es Meneses, un mandadero, hombre. Un mandadero, un pez flaquito. No pesa ni 100 libras mojado. ¿Quién? ¿Quién les dio la go? Y tú te vas a dar cuenta que los nombres siempre terminan en los mismos lugares. Encárgate de ellos, Luis Gómez. Panamá necesita justicia. El Consejo de Gabinete, a mi propuesta de designación de los dos procuradores de la Nación y de la Administración, accedió el día martes. Excelente. Lo dejo ahí porque ahí comienza nuevamente el video. Espero que te haya gustado. Saca tus propias conclusiones. Lléname la caja de comentarios. El presidente tirando puro facto el día de hoy. Sacó la correa y le dio con todos. You know.